introducción a R, sobre qué es la parte 1. Primeramente, lo que debemos hacer es el conectar el directorio. Como podemos ver, ponemos la palabra que es C. Entre comillas, colocamos la letra C. Aquí lo explico brevemente. Colocamos el slash y colocamos tabular, donde podemos conectar cualquier carpeta que queramos introducirla. Aquí lo que voy a introducir es sobre la materia que estoy viendo, que es geomática, y la semana que estamos viendo, que es la semana 2, y listo, debemos correrla. Aquí podemos ver que se ha conectado correctamente el directorio. Aquí también podemos ver en la consola que está conectada correctamente, porque cuando no está conectada sale error o simplemente no sale aquí lo que es el directorio. Primeros pasos, operaciones básicas que tranquilamente también podemos hacer en calculadora, pero en R es mucho más fácil. Como vemos aquí está 1 más 1. La corremos, podemos ver acá los resultados. La respuesta es 2. Aquí también está 200 por 5 más 4. La corremos y el resultado que nos salió acá. También acá para ver la palabra, el resultado de pi que es 3.1416. Acá no colocamos los números, sino directamente el que es pi. Aquí calculamos y nos sale la respuesta aquí. Las secuencias numéricas podemos concatenar series. Aquí colocamos la palabra C y la corremos para ver acá en la consola. Nos sale aquí el, el resultado de lo que hicimos hacer. También podemos hacer de la diferente manera de 1 al 10, que es mucho más rápido que estar colocando 1, 2, 3, etc. Como podemos ver, vieron que es mucho más fácil y mucho más rápido. También podemos hacer de la siguiente manera para hacer una secuencia. Es decir, como decir 1, 2, 3, lo podemos hacer hasta llegar al 10. Ir de 1 en 1, aquí nos muestra 1. Y acá es de secuencia de 2 en 2. Es decir, que dice que comienzas del 2 hasta 10, de 2 en 2. Aquí nos sale la respuesta de la secuencia, miren, 2, 4, 6, 8 y 10. O también aquí la secuencia de 1 hasta el 10 por 3. Y aquí nos salió de 3, 6, 9, 12, es decir, de 3 en 3. Acá corremos la otra operación y la secuencia que nos dice del 9 hasta el 18. Tipos y de datos operaciones aritméticas. Aquí podemos saber si el resultado está bien o es verdadero o es falso. Podemos poner true o false, que también podemos poner la letra T, que significa también true o false también, como nos vemos aquí. Se puede forzar, aquí también podemos ver que se puede forzar a que un número sea entero escribiendo a continuación de 10 la letra L. Corramos para ver. Aquí nos sale, aquí ve. Números complejos. Corremos y vemos que nos sale lo mismo. O también podemos cadenas de texto. Es decir, cuando es un texto debemos colocar entre comillas para que no nos arroje un error. También se pueden utilizar para operarse con otros números. Los resultados tendrán longitud igual al de mayor tamaño. Es decir, aquí ponemos la de concatenar, es decir, la secuencia de 1 hasta el 4. NA, que significa datos no encontrados, y comienza del 6 hasta el 10. Vamos a ver qué nos sale aquí. Aquí está el 5, es decir, el dato no encontrado. Para aplicar en operaciones aritméticas, aquí corremos y nos sale que la suma de estos valores, que como les dije es como una calculadora, pero mucho más rápido y más fácil. Aquí calculamos los valores, solo tenemos que correrlos y listo. Objetos y modos clases. Almacenar el resultado en objetos. Esto nos permite volver a usar ese resultado de los objetos que se crean con el asignador del el, el mayor que con un slash. Es decir, asignamos el valor al 1 más 1. Aquí les muestro. Aquí nos sale, miren, acá en el environment, nos sale lo que es el valor y los resultados de la ecuación. Acá calculamos nuevamente y nos sale el valor de y. Aquí igualmente en el environment nos sale que es numérico y, y aquí nos muestra el resultado. Para acceder al listado de los objetos que tenemos en memoria, podemos usar el comando ls en la ventana environment. Aquí es decir, para eliminar objetos que ya necesitamos poder usar el comando rm o eliminar todos los objetos del entorno del trabajo con una sola orden de rm list.
corremos. Este es, este es para, podemos seleccionar elementos concretos de ese vector indicando el valor de índice, posición del elemento dentro del objeto. Entre corchetes, a continuación del nombre del objeto, se coloca el objeto y el índice. Como si cuando el elemento tiene el objeto, se coloca la palabra let y la X. Buscamos el primer elemento, solo el primero y el tercero, y devuelve todos los que coincidan con esa cadena de texto. Y nos muestra para buscar ordenado alfabéticamente, colocamos el comando que es order y el valor. También hablamos sobre los vectores, que son secuencias del elemento del mismo tipo, sean caracteres o numéricos. Esta es, también hablamos sobre los factores, que los factores son vectores de variables categóricas que representan una clasificación de discreta de los elementos de otro vector del mismo tamaño. Además de los valores contienen diferentes niveles posibles del factor. Por ejemplo, imaginemos que el siguiente vector representa el sexo de un grupo de 30 personas. Como podemos ver aquí, es sobre femenino, masculino. Aquí hay 30 datos. Y colocamos aquí y vemos sobre que, que aquí tenemos los valores asignados que colocamos acá. Si convertimos el objeto sexo en un factor con la función factor, el objeto pasará a tener demás de valores o niveles correspondientes. A cada sexo único hemos asignado cada uno de los sexos a una categoría discreta del factor sexo. Las matrices son equivalentes a una tabla o en cualquier otro software. Son un tipo de almacenamiento bidimensional organizado en filas y en columnas. A diferencia de los data frame, que las matrices solo pueden almacenar datos de un tipo o todo numérico, o también puede ser todo carácter. Se crean definiendo los datos. Que queremos introducir el número de filas o el número de columnas. Como podemos ver aquí, matriz. Aquí nos indica el número el número de filas, que es 7, y el número de columnas son de 2 columnas. Aquí está del 1 al 14 y, y listo. Los arrays son matrices de dos dimensiones. Por ejemplo, un array de 3 dimensiones sería el equivalente a una superposición de matrices. En el siguiente se muestra la estructura de una matriz que de 7 filas y 3 columnas, repetida 2 veces. La ventaja que permite almacenar la gran cantidad de un solo objeto. Aquí podemos ver, aquí el valor, como decir, el, que son repetidas 7 veces. Va 2 veces, disculpen, 2 veces. Eh, hay una fila de 7 y una columna de 3. Aquí podemos ver 3 columnas y 7 filas. Corremos al array, devuelve todos los valores. Esto es, aquí vamos directamente a DataFrame, que es también una parte muy importante. Los dataframes son similares a las matrices, pero pueden contener datos de distintos tipos. Puede ser numérico, carácter o factor, etc. Aquí vemos el dataframe, lo que hemos corrido, donde debemos concatenar y colocar entre comillas X, Y, Z. El 1, el 3, y que tenemos que ver si es verdadero o falso. Corremos nuevamente. Nos sale que es dataframe, X, Y, Z. En los dataframes podemos acceder a los datos de una columna utilizando el símbolo de tabular y a continuación el nombre de la columna. Ok, en este capítulo vamos a hacer una breve introducción de lo que es la manipulación y gestión de datos con Tidyverse. Tidyverse es una colección de paquetes de R que fueron diseñados para la ciencia de datos. La ventaja de Tidyverse es que es un único paquete que instala una colección muy potente de funciones que hacen posible gestionar, manipular y visualizar datos. Entre la colección que constituyen los paquetes de Tidyverse tenemos ggplot2, que es una gramática para la creación de gráficos, Tibel, que es un sistema moderno y efectivo de tablas, Deplir, que es una gramática para la manipulación de datos, entre otros muchos. Para hacer la instalación del paquete Tidyverse podemos hacerlo por medio de el código install package Tidyverse. Y una vez instalado, pues hacemos llamado de la librería Tidyverse para hacer uso de sus funciones. Tenemos la función filter que nos permite suavizar o filtrar series temporales. Aquí vamos
tras las que sean mayores a 7. Podemos ver cómo nos hizo correctamente el filtro. En lectura y escritura vamos a hacer uso del paquete READ que está incluido en la familia Tidyverse y admite la lectura de múltiples formatos de archivos usando funciones que comienzan por read o por write. Aquí vamos a hacer una importación de datos por medio de la función read. Podemos ver cómo nos importó correctamente la información. Y por medio de str, la función str, vamos a hacer una estructura de muestra de data frame. El str nos muestra los detalles de los objetos en memoria, incluyendo las columnas de los marcos de datos como data frames, matrices y listas. Esto. Vamos a hacer un llamado a un paquete, a un archivo XLS, o sea, un archivo Excel, también por medio de la función readXLS, también podemos llamar por medio de la función readXLSX. Y bueno, y vamos a importar de la hoja 1, 36 filas, saltándonos 362. Y esto aquí nos importó correctamente. Vamos a hacer el mismo proceso con una estructura de nuestro data frame, con str, ahí están emisiones. Y también con respecto a Tiber vemos la diferencia. También podemos convertir el data frame en Tiber con la siguiente función de as.tiber. Ya está, podemos ver cómo nos convirtió el data frame. En la manipulación de caracteres podemos también extraer la columna 1. Tengo un ejemplo de cómo sería para extraer una columna 1. Esto nos extrajo correctamente la columna 1. Podemos también ver cuántos caracteres contiene cada elemento del vector y nos muestra cuántos caracteres tiene. Podemos transformar los caracteres en minúscula por medio de la función también con str. Esto aquí todas las funciones nos transformó en minúsculas. También podemos hacer unión de caracteres. Esta se hizo la unión de caracteres. Y también podemos hacer extracción de caracteres entre dos posiciones. De esta manera se realiza la extracción de caracteres entre dos posiciones. Y así fue como nos quedó. Continuamos con la parte del video, que es la visualización de datos con ggplot2, gráfico de puntos o scatterplot. Como primer paso llamamos a la librería ggplot2, que es el paquete gráfico básico con el cual podemos crear un gráfico de puntos o scatterplot de la siguiente forma. Cargamos el dataset, que es la estructura del objeto, y el scatterplot. El ggplot2, que será la data frame iris. También la gramática de ggplot. Si queremos añadir un título, usamos ggtitle. Para la gramática de ggplot, hacemos los primeros pasos, que es llamar a la librería Tidyverse y la librería fs. Cambiamos los nombres de las columnas. Otra causa puede ser el uso de la coma como separador decimal o unidades de millar. Por esta razón aplicamos la función parse-number del paquete read, que nos puede ayudar a detectar números en formato de carácter. Separación en regiones y países usamos ifelse para crear una nueva variable anónicamente de los nombres de las regiones. En otras filas dejamos na, la existencia de na y el orden de aparición de las regiones. Nos permite usar la función de na.love del paquete so. Esta función sustituye los na con el valor más reciente que no es na. Llamamos a la librería su. ¿En qué filas están los países? Filtramos solo los países y seleccionaremos los gráficos de puntos, que podemos crear un scatterplot en un primer análisis exploratorio de la relación entre esperanza de vida y educación de mujeres. Sin helm-bajo se dibuja anónicamente el fondo con los ejes.
También fijamos el color del punto, en este caso sería el color rojo, y el color del punto según una variable, que en este caso sería continente. Vamos a cambiar los colores. Si queremos cambiar la gama, no podemos hacer uso de las funciones Scale Color. No obstante, debemos recordar que nuestra variable empleada es un factor, por lo tanto, anónicamente podemos usar Scale. Una alternativa interesante es la proporcionada por el paquete Color Space, que tiene funciones para ggplot2, con las que podemos definir nuevas escalas de color, Scale Color Continuous Diverging o Scale Color Continuous Sequential. Para eso llamaremos a la librería Color Space, que también es posible usar la función Choose Palette, que nos abre una ventana en la que podemos definir nuestra gama de colores y asignarla a un objetivo. Se trata de un objeto que vuelve el número que está limitado por el número escogido, aunque tiene una pequeña desventaja, y es que necesita que escojamos manualmente los colores cada vez que la ejecutamos. Para hacer uso fácil de las paletas de color de Freeware Colors existe la función Scale Color Viewers. Las transformaciones de estadística permite realizar transformaciones estadísticas fácilmente, como por ejemplo una curva suavizada entre las dos variables. También se puede cambiar el método cambiando el argumento method, que en este caso está establecido como LM o LO, que representa una regresión lineal. Los cambios de los ejes los ajustamos en los ejes, se pueden hacer atendiendo parámetros scale, por ejemplo, scale x continuos, o las transformaciones de eje en log 10. Es posible definir algunas transformaciones con el argumento trans en las funciones de tipo scale. Para cambiar el estilo de gráfico, primero llamaremos a la librería ggtemp. En función del elemento del gráfico que queremos cambiar, se usa element text, element line del elemento del gráfico que queremos cambiar. Gráfico de facetas. Es un gráfico múltiple en función de una o varias variables discretas. En nuestro caso usaremos el continente como variable. Si nos fijamos en los datos, la variable es de tipo carácter por defecto. Cuando se usa face grid, usan el formato de fórmula para especificar en cuál forma se crean las facetas. Dispongamos de una segunda variable, se indica en la fórmula con un punto. La diferencia entre grid y graph es que la primera crea siempre se rejilla regular. Durante los próximos capítulos veremos más ejemplos incluyendo otros argumentos. Existen geometrías para una, dos o tres variables como geontest o geonlabel, geoinstagram. Para mostrar un ejemplo con otras geometrías, importaremos datos meteorológicos de la estación Madrid-Retiro. Para eso llamaremos a la librería Lubridate, FS y Tidal. Crearemos un vector con los archivos que importamos e importamos cada archivo una lista de data frames. En el siguiente paso, seleccionamos en cada data frame de la lista solo la columna 2. Este paso es necesario para unir todas las tablas. Si nos fijamos en el nombre de la variable, este cambia en cada tabla. Aplicaremos una función sin asignar a un nuevo objeto llamada función anónima, en la que seleccionamos estas columnas por su posición y pasamos con la función glider a un formato largo. Fusionamos todos los data frames en uno solo. Primero necesitamos limpiar los datos, convertimos la fecha, le damos una nueva variable year y además convertimos la variable en factor y sustituimos los 999 por NA. Histograma y gráfico de densidad. La alta compatibilidad entre los paquetes de Tidyverse permite aplicar una función como filter y pasar el resultado como el operador pipe directamente a ggplot. Para eso llamaremos la librería rcolor Freeware. Primero creamos un histograma de la temperatura media. Para simplificar, creamos un nuevo objeto con anónicamente los datos de la temperatura media. Creamos un subset. Para cambiar el ancho de barra usamos un bwedge.